Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentan Nación Veracruz, 500 años y más. Historia, cultura, tradiciones, puerto, en 500 años y más. Estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, puerto en estos 500 años de la ciudad de Veracruz, de nuestro bellísimo estado de Veracruz. Y hoy vamos a estarles platicando sobre muchos temas interesantes, cosas sin duda alguna, todo lo que nos trae el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, el Centro INA Veracruz. Armando Ruiz Aguilar, de nueva cuenta, nuestro historiador del Centro INA Veracruz. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto, un placer estar aquí contigo y con el auditorio. Así es, bueno, pues vamos a estar ahí platicando muchas cosas. Nos vas a dar también algunos pormenores de cómo vas ahí con la arqueología de la Bohemia, que también. Eso a nosotros nos llamas y aparte que nos llama la atención, nos interesa, siempre nos ha interesado mucho. Desde que cumplimos como 16 o 17 años nos hicimos asiduos. Los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación, exactamente, a todo lo que tiene que ver con los lupanares y los lugares interesantes de conocer. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy buenos días. En esta nueva temporada, pues con mayor tenacidad y entusiasmo. Claro que sí, sobre todo la tenacidad, que es lo tuyo, que estás día a día duro y dale. Hoy vas a dar unas pláticas, ¿no? Con unas escuelas, sí, ¿no? El alcalde nos pidió que fuéramos a algunas telesecundarias ubicadas en las colonias más alejadas del puerto de Veracruz. Y hoy me toca Dos Caminos. Ayer me tocó Río Medio 4, por ahí, por Torrentes. Pero es muy interesante, pues, sobre todo por apoyar a la juventud y también por conocer la geografía veracruzana más allá de las fronteras del centro histórico. Es que es complicado esto porque se vuelven otras ciudades prácticamente, ¿no? Son otras ciudades prácticamente. Definitivamente. Que si no te internas y todo, pues prácticamente no, ni siquiera sabes cómo moverte de un lado a otro. Y sí, interesante, y sobre todo lo más importante es que no se hagan este tipo de muros o diferencias, ¿no?, entre unas secciones y otras del propio puerto de Veracruz, y que además todo esto de esta cultura pueda ser itinerante, es decir, llevarle, ¿no?, todos estos temas. Urge, la verdad, en las escuelas, sobre Así todo, es. ¿no? Desde la semilla, ¿no?, desde los chavos, que también se vayan acercando, que conozcan sus raíces y que conozcan toda esta bellísima historia de nuestro estado de Veracruz. Y hoy también estamos de plácemes aquí en Nación Veracruz, 500 años y más, porque está el escritor Jaime Velázquez. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien, aquí con mucho entusiasmo. No, pues ya vamos a estar platicando a fondo sobre lo nuevo que nos traes, Jaime, y sobre todo, pues también abundando sobre toda esta bella historia del puerto de Veracruz, del estado de Veracruz, todo lo que tiene que ver con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, el puerto, mucho movimiento actualmente. Vamos a ir también dando pormenores de cómo está esta ampliación en el puerto de Veracruz. Veracruz en la cultura, de Veracruz para el mundo. Pues bien, amigos, ya seguimos con el veracruzano ilustrado, y afortunadamente hoy se encuentra aquí un gran gestor cultural, escritor, articulista e intelectual de origen mexicano. Bueno, Ciudad de México sería capitalino. Sin embargo, es adoptado ya por Veracruz desde hace muchos años y él pues ya es jarocho. Entonces vamos a seguir con este trabajo, mi querido Jorge, Armando, Jaime. Nesciente es ignorante. O sea, esa persona es nesciente. Quiere decir que es ignorante. Acérrimo, esta me gusta mucho porque la hemos dejado de utilizar. Sin embargo, si te acuerdas, Jorge, en las caricaturas, cuando tenía en los años 80, 90, las caricaturas de Superman, siempre decía, es su acérrimo enemigo. O el acérrimo rival. El acérrimo rival. En el fútbol se utiliza mucho, ¿no? El acérrimo rival. El acérrimo es fuerte, tenaz.
O sea, eso, acérrimo enemigo quiere decir que es, ahora sí que no deja de serlo, se mantiene en las 24 horas siendo su enemigo. No, y que es un enemigo fuerte, ¿no? Así es, que es un enemigo fuerte. Entonces, rivales, que no. Estas palabras, amigos, e insisto, a través de nuestra productora Gladys Pérez, vamos a empezar a ver la mecánica de cómo las vamos a aplicar para seguir con esta acción. Y bueno, y por último, mi querido Jorge, y a ti que te encanta esta cuando dices insulso, esa persona insulsa, que es sin gracia, no tiene sabor, entonces es no tiene valor, no tiene gracia, no tiene gracia. Nada más con eso, es insulso, gris, pero bueno, si utilizamos esta palabra, bueno, pues estaríamos refiriéndonos precisamente que esta persona no tiene efectivamente pues ese ánimo, ¿no? Entonces esa persona es insulsa, o ese comentario insulso. Sí, ¿no? Sí, un comentario que no tiene ningún contenido, ¿no? Así de nada, ¿no? Que queda bueno, totalmente amigos, superficial. pues ya tenemos 3 palabras en el Veracruzano Ilustrado: neciente, ignorante, acérrimo, fuerte o tenaz, e insulso, que es sin gracia. Bueno, ya las has ido apuntando, ¿no? Porque ya las estamos apuntando porque vamos en el pequeño Veracruzano Ilustrado. Trae su tablet muy que moderna, es parte de la Wikipedia que vamos a estar formando próximamente. Hallazgos cerca de ti. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya nos vamos contigo, Armando Ruiz Aguilar, historiador del Centro INA Veracruz. ¿Qué nos traes en hallazgos hoy? Bueno, siguiendo con esta semana especial que hemos diseñado precisamente en el Centro INA, en combinación con la Marina, con el Ayuntamiento, con Fundacrover, esta serie de charlas conmemorativas para conmemorar la promulgación de la Constitución, pues precisamente es un poquito recordar que ayer prosiguió la tercera charla de parte de su servidor en el local de la Logia Masónica, en el taller Carranza y demás, y fue una plática relacionada precisamente cómo se va a redactar el aspecto agrario que finalmente queda ya instaurado en la Constitución. Un poquito esta lucha, aparte de la lucha militar, la lucha ideológica que tuvieron a través de los programas los caudillos Villa Zapata y también Carranza, ¿no? Ya después de hacer un desarrollo cronológico de las condicionantes, las causas y demás, pues llegamos hasta la conclusión de que si viéramos las propuestas en el papel aguanta mucho, todas son de buena fe, y decíamos al final de cuentas que el problema ya para una aplicación de la justicia expedita y demás, pues viene más bien en la interpretación y en la formulación de la aplicación de todas esas leyes, ¿no? Qué tipo de intereses obedecen o demás. Si uno los viera, insistimos nuevamente, pues era para que se hubieran sentado a dialogar, una coma más, una coma menos, en principio, ¿no? Eso, lo de la ley agraria, ¿no fue el 6 de enero? Sí, ¿no? Es una ley que promulga aquí en Veracruz, en Carranza y demás, pero el objetivo era ver precisamente cuáles habían sido las propuestas agrarias de Villa en el sur y de Villa en el norte y Zapata está en el sur, para el momento que van en carriles diferentes. Así pero es. El país avanza. Y finalmente en este periodo de 1914 y 15, que a la postre va a triunfar la posición carrancista, pero no están muy alejados desde el espíritu en principio de quienes van a beneficiar, ¿no? El enemigo era latifundio, pero va a tomar direcciones diferentes. Y eso era un poco, y también se llegó a tocar el tema por estar en un local y un público mayoritariamente masónico y demás, pues que una de las condicionantes era que se pedía, ya había una libertad de imprenta, una libertad de expresión, que eso en el pasado obligaba a que, por ejemplo, la masonería estuviera en la secrecía, en la discrecionalidad, pues porque había una religión de Estado y era peligroso un ataque frontal, ¿no? Entonces eso también era como muy importante, que en principio dejaba de haber ese problema, porque ya hay una libertad de expresión, tú puedes creer en quien sea. De hecho, la masonería no es ni es una religión, es una filosofía, pero como había intereses políticos, un poco se deriven en principio en los postulados de la Constitución. Bueno, Benito Juárez era masón, ¿no? Y Porfirio Díaz, por eso es que de alguna manera también Porfirio, si bien es cierto, no estuvo en contra, también pues dejó pasar todo eso, y como dice Armando, la discrecionalidad, la secrecía, perdón, hoy en el siglo XXI es la discrecionalidad.
A ver, ya nada más para cerrar con el tema de la reforma agraria, hasta donde nosotros tenemos entendido en la historia, ya se consolida al 100% con la creación del ejido hasta Lázaro Cárdenas, ¿no? 1934, más o menos, ¿no? Sí, precisamente es un hijo de la revolución, el ejido y demás. Es una manera pues política de encauzar el movimiento campesino, y sobre todo un interés era más bien el de aumentar la productividad, ¿no? Entonces, en un principio, el cuidado en los ejidos y en la conformación de las haciendas, pues van a tener un control político y se va a intensificar precisamente la productividad. Eso seríamos como... Bueno, yo creo que era la idea, ¿no? Sí, claro. Porque de productividad creo que no tuvo nada, al contrario, ¿no? Pues había, digamos, en cuanto a la tecnificación, ya también empieza a ver los fertilizantes o demás, pero igual también era para un mercado muy específico, era una intención de hacer una clase agroburguesa fuerte, más o menos, pero pues igual se va por la misma, el mismo sistema, pues se va a poner hacia los grandes latifundios, hacia los grandes ricos, ¿no? Interesante sin duda alguna, porque esto obviamente deja mucho a la polémica de si era en idea o el ideal era que pues sí se repartiera la tierra a todos y que todos pudieran tener tierra para trabajarla, pero aquí donde queda la parte polémica es si realmente fue esto productivo o no para el campo mexicano. Sí, pues había que ver eso, y esa parte, pues conforme crece la población también hay así pues problemas y demás, pero yo creo que lo rescatable era que en principio el espíritu de la productividad y la comunidad colectiva, sobre todo en Zapata, era una cuestión muy diferente a seccionar a que la productividad, que el apoyo pues fuera hacia las clases altas en el agro. Esa puede ser una de las diferencias. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Artefacto, Voces de la Ciencia, por Centro INA Veracruz. Jaime Velázquez, nuestro gran intelectual veracruzano, nos traes precisamente datos de personajes de la historia de la literatura, de las letras, del arte en general, que han pasado por Veracruz, y en este caso Rubén Darío, ¿no? Jaime, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Pues Rubén Darío nace en Nicaragua, y fue poeta, pero diplomático también y periodista. Entonces llega acá a Veracruz invitado por el gobierno de Porfirio Díaz a la celebración del centenario 1910. El problema es que cuando está entre España, porque venía de Europa, entre España y Veracruz, le dan golpe de estado al presidente de Nicaragua. Entonces, Santos Zelaya, ¿no? Madrid se apellida. No. Es el que siguió de Santos Zelaya. Entonces se queda aquí varado, porque el gobierno de Díaz le dice pues que ya no lo puede recibir si no tiene relaciones con el nuevo gobierno y tal. Entonces lo llevan de paseo a Jalapa, allá lo recibe el gobernador Teodoro Dehesa. Luego va a Coatepec y a Teocelo. Hay fotos de él ahí, pero solo estuvo en Veracruz 7 días. De Teocelo regresa al puerto, y como llegó se fue, ¿no? Creo que en el mismo barco se tuvo que regresar. Y sin embargo la actividad, ¿no? que desempeña Darío, pues era ya un personaje internacional. Entonces el asunto no es nada más que llega una persona que es un gran poeta y tal, sino que todo el mundo se entera, ¿no? de qué está pasando. Y entonces pues se va muy enojado acá la gente, ¿no? del gobierno de Díaz, se disculpa y tal, pero de todos modos es tremendo, ¿no? lo que le pasa. Entonces, se vuelve anecdótico esto nada más, el tema de Rubén Darío, porque bueno, pues está una semana, pero pues prácticamente no deja legado de algo aquí en Veracruz. Sí, dejó algún documento. Sí, no, pues es que ese es parte del problema. Argentina celebró su centenario un poco antes, unos meses antes, y Darío escribió un gran poema dedicado a Argentina,
y en cambio no hay el equivalente a México porque pues ya no lo O escribió. ya no le dieron el trato Pues que tenía ya un personaje, ¿no? Ya de su calado y demás, y por ende, pues él tampoco se quedó con muy buena. Pues sí, no se quedaron con muy buen sabor de boca, ¿no? Alguien que sí también regresó por aquí fue Amado Nervo, pero ya muerto, ¿no? Que ese sí le hicieron un Sí, homenaje, y otros, cosas de la vida, ¿no? Y otros, Urbina, pues es que muchos escritores andan en el servicio exterior siempre, ¿no? Entonces, les gusta mucho viajar y les ofrecen cargos. El otro... Bueno, Octavio Paz. La liga... Bueno, te voy a decir una cosa, Jaime trabajó con Octavio Paz, por eso es un gran honor tener a Jaime siempre y platicar con él porque tiene muchas anécdotas de don Octavio Paz. Octavio Paz fue embajador en la India, ¿no? Sí, pero en Francia y tal, pero digamos el enlace con Darío es sobre todo Neruda, que va y pide chamba y se la dan, pero en Ceilán, en lugares así, en el Medio Oriente, y está desesperado. Las cartas que escribe a amigos tanto en Argentina como en Chile, es sáquenme de aquí, me estoy muriendo de aburrimiento, ¿no? El gobierno de Chile mandaba a Pablo lo más lejos que se pudiera, ¿o qué? No, pues es que no había chamba, entonces dice, ¿dónde te mando? Allá. Timbuktu, allá hay un Ceilán, hueco. entonces en el lugar donde no Pero tenga nada que ver. ¿Cuánto, No había ni instalaciones. ¿Cuánto podía trabajar un cónsul en un lugar perdidísimo, ¿no? Sí, no, ahí básicamente pues ibas nomás allá a aprender de la historia y de la cultura de ese lugar, porque más allá, ¿cuántos mexicanos pudieron haber estado en Ceilán? No, pero era en chileno, 1900, ¿no? Chileno, Yo creo que no tanto. No, chilenos menos. No, chilenos menos. No, en el caso también, por ejemplo, de Octavio Paz. Ah, pero en la India, ¿no? Él estuvo en la India. Él estuvo en la India. Octavio Paz, ¿no? Sí, y Pablo en Neruda. diferentes lugares. Estuvo en Los Ángeles, en Estados pues ahí Unidos, sí hay mexicana. en París, en Francia, creo que 2 veces, etcétera. O sea, lo de la India fue ya el remate. Ya fue de los últimos, ¿no? Jaime Velázquez, muchísimas gracias. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más.